Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, estamos experimentando ahí algunos problemitas de transmisión. Espero que todo esté bien. Espero que la transmisión esté bien. No estamos transmitiendo ahorita para YouTube mientras no definamos bien qué es lo que está pasando. Así que, mis hermanos, les pido ahí un poco de comprensión y de ayuda a ustedes en esta tarde mientras vamos solucionando los problemitas. Bueno, lo importante es que podamos recibir la palabra de Dios como es. Así que los invito de todo corazón a que ustedes hoy ojalá tomen apuntes o vuelvan a ver otra vez la prédica, porque es tanta información que de pronto, como nos decían antiguamente los abuelos, nos apilamos. Y apilarnos es nos indigestamos, ¿verdad? Nos indigestamos con algunas términos quizás, o cosas, sobre todo si no hemos leído bien el Antiguo Testamento. Y si no hemos leído bien el Antiguo Testamento, que es fundamento del Nuevo Testamento, no vamos a poder comprender a cabalidad. Pero yo sé que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Él es el más interesado. No es una obra meramente humana, sino es de parte de Dios, que nos quiere enseñar y colocar, como Él prometió en Jeremías capítulo 31, verso 33, que vendría un tiempo en donde pondría sus leyes en nuestro corazón, en donde Él mismo nos instruiría, en donde no habría necesidad de que alguien enseñara a sus vecinos, sino que Dios mismo enseñaría, y que podríamos decir, conocemos al Señor. Y es una promesa de Dios, y yo tomo esa promesa y creo que Dios la puede cumplir, mis hermanos, para todos nosotros. Así que los invito de todo corazón a que estemos dispuestos. Por favor, no se distraiga. Piense que usted está en la iglesia, piense que usted está en el templo. El sitio aquí donde yo estoy es lo menos importante. Lo más importante es su corazón, su disposición. Seguramente Dios te va a tocar y Dios te va a hablar en este momento. Entonces yo les invito, mis hermanos, a que estén presentes un instante. Me voy a desconectar un segundito para hacer un arreglo acá y ya prepárense ustedes, por favor, en la lectura de Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 al 21. Vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 al verso 21. Si usted está, por favor, en la escritura, diga un fuerte amén allá en donde se encuentre. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta preciosa palabra que nos está regalando el Señor hoy. Clarita, ¿cómo va? Sí se está desconectando. Yo veo por aquí a veces que sí, a veces como que anda mal.
Yo les pido que tengan esa paciencia, mis hermanos, que puedan ustedes estar ahí insistiendo. Si se cae la conexión, vuelvan otra vez a insistir, ahí está el link, pero no se pierdan esta poderosa palabra de Dios. Me imagino que ustedes también han estado orando para que todo esto se solucione. Ya hacía rato no teníamos esta cantidad de problemas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De pronto hasta me toque formatear el equipo, no sé, lo que haya que hacer, que Dios nos permita, lo hacemos, para que la transmisión sea correcta. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer un resumen de lo que vimos el viernes. Hablamos del pacto. El pacto es esencial, es digámoslo así, que un marco, o podemos verlo como un marco, un límite, algo dentro de lo cual debe estar la palabra de Dios. O sea, si nosotros no comprendemos el sistema de pactos del Señor, vamos a estar débiles espiritualmente, no vamos a conocer y a entender verdaderamente lo que es la salvación, y vamos a estar en preguntas entre si yo puedo hacer esto, no puedo hacer esto, si es bueno pactar o es malo pactar. Entendiendo esto, usted va a encontrar la respuesta a todas esas preguntas y todas esas inquietudes. El cristiano que no comprenda correctamente el sentido de los pactos de parte de Dios va a ser un cristiano débil, un cristiano que va a estar así como las olas del mar, sí y no, tal vez, y no va a entender el propósito de Dios, ni va a entender el propósito de la Escritura. Desde muchos tiempos atrás esto había tenido muchos problemas. Una de las principales iglesias o congregaciones que tuvieron ese problema fue la iglesia de los Gálatas, y por eso Pablo les envía una carta muy enérgica. Y también, si no entendemos bien el tema del pacto, vamos a servir en la carne. Entender el pacto, y entre otras cosas, el pacto no es el tema central de la Biblia, pero sí nos permite a nosotros conocer temas como la Trinidad, como el hombre, como la elección de Dios, la iglesia, la salvación, y algo muy importante, la cena del Señor, que creo que nos quedó claro el viernes por qué nosotros cenamos, por qué el Señor Jesucristo instituyó la cena cuando iba a ser entregado, y por qué nos dijo a nosotros que debíamos recordar esto, ¿no? Recordar. Miren que se ha desviado mucho ese tema, y incluso nos dicen que es comérnoslo a él, y no, es recordar, porque hay un pacto allí, ¿no? Y eso se entiende en la medida en que nosotros también entendemos que dentro de la Biblia, el Señor pues se mueve entre dos tipos de pactos. Él hizo muchos pactos con Noé, con Abraham, con David, con hubo muchos momentos en que podemos catalogar que hubo pactos de parte del Señor hacia nosotros, pero todos esos pactos se ubican en dos tipos de pactos. El viernes vimos el primero, que fue el tipo de pacto feudal rey-vasallo, y ese primer tipo, el feudal rey-vasallo, era un pacto que se establecía entre una persona muy poderosa, un rey quizás, o un emperador, que había entrado y había dominado otro rey, y el rey se convertía en vasallo, el rey se convertía casi que como en esclavo, por decirlo así. Y entonces ese rey se comprometía de alguna forma, obligado a tener obediencia a ese rey feudal, a ese emperador, a obedecerle, se sujetaba, le pagaba tributos. Pero el rey feudal hacía como le parecía, ¿no? Incluso hasta podía abusar de su autoridad, porque finalmente estaba dominando ese territorio. De manera que entonces, en el caso del rey feudal, era un rey que no se comprometía ni le obligaba a hacer nada, mientras que el rey vasallo sí. El rey vasallo sí tenía la obligación de sujetarse a todo lo que le había dicho. Y esos pactos o esos contratos, como usted lo quiera llamar, de esos hay evidencias en arqueología en el reino hitita. El reino hitita fue un reino que hizo pactos con el Medio Oriente. El reino hitita estaba en Asia, ¿no? Y de manera que, mis hermanos,
el pacto o este tratado tenía un preámbulo que era una introducción en donde se decía quién era el que estaba haciendo el tratado o el pacto. Venía otro preámbulo histórico en donde se narraba algún acontecimiento histórico de lo que tenía que ver con el momento en que se estaba celebrando, la razón o lo que había pasado para que ese pacto se estuviera celebrando. Luego venían las condiciones, que eran las cláusulas prácticamente del tratado, del pacto, que era lo que se hacía o lo que no se debía hacer, lo que se permitía y lo que no se permitía hacer. Y se establecían también categorías de premio castigo. Si usted hace esto, pues entonces yo lo voy a recompensar con tal cosa. Pero si usted desobedece, yo lo voy a castigar. Y estas cláusulas solo se aplicaban a los reyes vasallos. Los reyes feudales o los emperadores o el más importante, el que había conquistado, no le aplicaba. ¿Cómo se hacía entonces para firmar y ratificar este pacto? Si se aceptaba, el pueblo y el rey vasallo juraba lealtad, se ratificaba haciendo un sacrificio, digámoslo así. Se cogía un animal como el que vemos acá, ese animal, y se partía en dos y se colocaba una mitad a un lado y la otra mitad al otro lado, y el rey vasallo pasaba por la mitad, pasaba por toda la mitad caminando. El hecho de que pasara por la mitad significa que él aceptaba que si desobedecía, él tenía que sufrir una muerte cruel, un trato despiadado, un trato cruel de parte del rey que lo había conquistado. Entonces él pasaba por allí, mientras que el rey feudal o el rey o el emperador observaba y decía: sí, se está sometiendo a mis normas, se está sometiendo a mis normas. Pero el rey feudal, escúcheme, ese rey feudal, ese que ustedes ven ahí de pie, esta es una imagen que decidí hacer para que entendiéramos mejor. Este rey no pasaba por acá, él no pasaba, solo pasaba el rey vasallo. El feudal, que era este, feudal, no pasaba, ¿correcto? ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? El Señor utilizó este esquema utilizado en la historia para hablarle a su pueblo. Y de ahí es donde provienen los sacrificios. Pues básicamente es donde nosotros podemos entender que había que sacrificar un animal, como ustedes ven, mitad para acá y la otra mitad para acá. Pero no era porque Dios le gustara los sacrificios, era porque tenía un propósito con esos sacrificios. De comprometer al pueblo, que definitivamente el que no obedezca sea castigado, por decirlo así. Mucha gente entonces ha creído que los sacrificios eran como los dioses paganos, que había que ofrendarles algunas cosas, vidas, para que ellos vivieran o tuvieran poder. Pero el Salmo 50, verso 7 al verso 15, nos instruye eso, nos dice: oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o he de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, ¿entiende usted el propósito ahora del Salmo 50? Por eso digo, mis hermanos, que entender el pacto, como era la estructura del pacto, nos abre el entendimiento para comprender muchísimas cosas de la Biblia. El pacto enmarca, el pacto nos lleva a la profundidad verdadera de la palabra. Entonces, para que no nos desviemos, estudiemos muy bien el pacto, así nos demoremos, pero estudiemos muy bien, comprenda
que en ningún momento era que Dios quería que se sacrificaran animales. Era que nosotros viéramos en... Pero esto no es todo, ¿no? Dentro de la misma escritura, ese mismo modelo de pacto se aplicó al pacto del Sinaí. Observemos que en el preámbulo de Éxodo 20, verso 1, nos dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, miren el preámbulo, ¿no? Habló Dios, ¿cierto? Nos dice, y habló Dios. Éxodo 21. Habló Dios, entonces nos está mostrando que Dios fue el que habló, o sea, siempre se nombraba a la persona sobre la cual o recaía, digámoslo así, o se iba a hacer el pacto. Entonces Dios, habló Dios. Verso 2, yo soy Jehová el que te saqué de la tierra. Mire, históricamente yo me presento como el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres, preámbulo histórico. Luego vienen las condiciones. No tendrás otros dioses. Y le dijo el Señor a Moisés, vosotros habéis visto y habéis hablado del cielo, no hagáis conmigo dioses de plata. Éxodo 21, verso 30, las leyes de los esclavos, los actos de violencia, de la responsabilidad de los amos y los dueños, las leyes de restitución, leyes humanitarias, leyes rituales y del templo. Todo eso está en Éxodo. O sea, él les enseñó todas las misnot, todas esas ordenanzas, todas esas leyes, y el pueblo dijo, vamos a obedecer. Pero también estableció las leyes o reglas de recompensa y castigo. Eso lo encontramos en Deuteronomio 28 al 30, en donde nombra las bendiciones y las maldiciones. Si te tendrá que acontecer esto, sí, ¿cierto? Bien, si oyes la voz del Señor tu Dios, Deuteronomio 28, verso 1 al verso 4, y Deuteronomio 28 del 14 en adelante, todas las maldiciones. Y finalmente, volviéndonos otra vez a la parte en donde se firma el pacto, miremos cómo el pacto de Sinaí tiene esta estructura, la estructura de un rey vasallo, de un rey feudal sobre un rey vasallo, un rey que estaba dominado. O sea, el que debería ser dominado somos nosotros, y él debería ser ese rey feudal, ese rey todopoderoso. Y dice la palabra que en el verso del 4 al 8, resumiendo, y tomó del libro del pacto, eso es hablando Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. O sea, se ratifica el pacto, dicen, sí lo vamos a hacer y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, ya había sacrificado el animal, lo que decíamos que había que sacrificar un animal, y roció al pueblo con la sangre, y ustedes ahora se hacen responsables de esto, y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y en el verso 9 al 11, los versos 9 al 11, en el verso 10 específicamente dice, y vinieron, ya después subieron con los ancianos, Moisés subió con los ancianos al monte de Sión, y vinieron al Dios de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Siempre un pacto de este tipo se sellaba con una comida y con una comida. Finalmente, ¿qué se hacía? Estoy haciendo un repaso muy rápido, ¿no?, de lo que hicimos el viernes. Se llevaban las copias. Cada rey se llevaba una copia. Entonces, aquí vemos el tabernáculo, como una copia se guardó en el arca del testimonio. Aquí en el arca del testimonio que ustedes pueden ver, ustedes pueden observar acá el arca del testimonio, y ahí se guardó una copia. Y la otra copia se dejó para los sacerdotes. Y los sacerdotes la leían constantemente al pueblo. Pero la otra se guardaba en el arca porque este sitio era el lugar de la presencia de Dios, ¿cierto? Hoy podemos estar completamente seguros, mis hermanos, que ese pacto mismo que tiene vigencia, digámoslo así, de alguna forma, con nosotros, ese pacto, ahora, mis queridos hermanos, sabemos que tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento, que lamentablemente lo sacamos nosotros los hombres, que lo deberíamos tener presente solo cuando estamos en problemas.
pero los hijos de Dios siempre estamos estudiando la palabra de Dios. El que solo lo busca cuando está en problemas, ojalá lo encuentre para que siempre lo lea. Pero ahora no está escrito acá. Ahora el testimonio, que es la palabra, que es el Señor Jesucristo, está en los cielos. Y ese mismo testimonio de que Jesucristo resucitó delante del Padre nos muestra que estamos en un nuevo pacto. Amén. Bueno, esto es un resumen, mis hermanos. Esto tiene muchísimo más. Son horas de estudio. Mayor a uno menor. Fíjense en la imagen que está acá, una imagen que ustedes pueden ver que el rey está sentado con otro rey, con otra persona quizás de menor jerarquía, por decir algo. Y vamos a hablar entonces hoy vamos a hablar de ese otro pacto también. El pacto de un poder mayor a un poder menor. ¿En qué consistía ese pacto de un poder mayor a un poder menor? Consistía en una promesa incondicional que se hacía sobre el vasallo. Pero lo hacía ¿quién? Ese rey poderoso sobre el rey vasallo, sobre su pueblo, y era de carácter unilateral. Simplemente y llanamente. Discúlpenme un segundito, voy a hacer una modificación acá que me informa clarita que se está disminuyendo. Vamos a ver si podemos hacer aquí algún cambio. Discúlpenme un segundo. A ver si podemos hacer aquí algún cambio. Un segundo, por favor, ya continúo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si ahí nos mejora un poquito. Bueno, mis hermanos, como les decía, entonces era un rey que hacía simplemente, quería favorecer a alguien, quería mostrarle la misericordia, quería ser benevolente, que era incondicional, no era porque le hubieran hecho algo, sino porque él quería bendecir a alguien, por decir algo, porque él quería revelar, ese pacto revelaba la misericordia y el amor de ese rey. Vamos a ver un caso en la Biblia en que se da este tipo de pacto y lo hace David con Mefiboset. Voy a leerlo de 2 de Samuel capítulo 9 verso 1 al verso 8. Dice: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que te prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecen a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Miren, hermanos, yo he escuchado muchas prédicas en torno a esto.
Y normalmente predican, Dios te va a restituir, Dios te va a entregar todo lo que ha perdido. El rey te mandó a llamar y te va a dar todo y te va a enriquecer y te va a dar, bueno, un montón de cosas. Pero la verdad, mis hermanos, es que detrás de esta historia nos muestra un rey que se fijó en un lisiado como Mefiboset. Mefiboset era paralítico prácticamente. Mefiboset era un lisiado de los pies, no podía caminar. A David no le comprometía ayudarlo, pero él quiso de su corazón averiguar si había alguien de la familia de Saúl. Saúl había sido el rey que él había sucedido. Había sido rey, como un rey vasallo. Ninguna obligación con Mefiboset, aparte de que lo unía por Jonatán un gran amor, porque fueron muy amigos. Señor, ayúdanos para que no se detenga más esta grabación, por favor. De manera, mis hermanos, que vamos a ver si por acá. Un segundo. Bueno, vamos a continuar. De manera, mis hermanos, que simplemente lo mandó a llamar, lo sentó a la mesa para comer. Vemos cómo esas características de esos pactos están acá. Claro, aquí hay un mensaje mucho más profundo. Otro que tiene que ver con lo que habíamos analizado anteriormente fue el pacto de Dios con Abraham. Miremos este pacto, porque este pacto nos revela a nosotros la intención verdadera de Dios en el segundo pacto, y tomando la esencia del primer tipo de pacto de un rey a un rey vasallo. Miremos por favor lo que nos dice la palabra de Dios. Dice la escritura: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Estoy leyendo Génesis 15 del 1 al 21. Dice en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, no me darás siendo así que ando sin hijo. El mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así para tu descendencia, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomito. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno.
se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Miren, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta. Dios, al igual que David con Mefiboset, llama a Abraham. Claro, Abraham ya lo había llamado en el capítulo 12. Pero Abraham estaba en un proceso de prueba, digámoslo así. Y en este momento, cuando Abraham piensa, y yo voy a morir, y Dios me va a entregar esta tierra, pero yo no tengo heredero. Y empieza a hablar con Dios y se le muestra: yo soy el Dios que te sacó de la tierra. Miren cómo empieza esto que aprendimos el viernes. Cómo empieza dentro de lo que estamos viendo. Miren cómo empieza el preámbulo histórico, condiciones. En un detalle muy importante: ¿quién pasaba por entre los animales que fueron partidos por la mitad? ¿Quién pasaba? ¿Quién era el que pasaba? Dice la escritura allí que quien pasaba era una antorcha, como una columna de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Comprende? Abraham no pasaba. Y según las leyes del pacto, quien tenía que pasar por entre los animales para someterse a ese a ese rey superior, debió haber sido Abraham. En este caso, Dios se rebaja y dice: si yo no cumplo, Abraham, me harás. Si yo no cumplo, me harás sufrir como sufrieron estos animales. Pero si tú no cumples, yo también sufriré. ¿Comprende, mi iglesia, lo maravilloso? Lo que Dios nos quería mostrar. Dios estaba haciendo la maqueta. Dios nos estaba mostrando cómo Él nos iba a rescatar. Quien debía sujetarse y someterse a todo este ritual y de pasar y decir: Señor, y si yo no tengo fe, y si yo no cumplo, entonces hazme como estos animales. Pero fue el mismo Dios, esa antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios mismo diciéndole al hombre: si yo fallo, yo pagaré. Pero si tú fallas, también yo pagaré. Y esto nos muestra el propósito de Dios con los pactos. El propósito de este segundo pacto, que fue hecho primero que el otro pacto. El propósito de este pacto, miren que lo he tratado de representar así, que el propósito del pacto feudal vasallo, el de Éxodo 20, está en un marco mucho más grande. Es decir, la revelación que nos muestra el apóstol Pablo con los dos pactos que vamos a ver a continuación, nos muestra que el pacto hecho en el Sinaí estaba sujeto a un pacto hecho con Abraham. Es decir, el pacto de Abraham con Dios es superior al pacto de el Sinaí con Moisés y el pueblo. Toda la Biblia se puede observar desde el pacto del Sinaí feudal vasallo, o se puede observar desde el pacto de un poder mayor a un poder menor, del pacto de la misericordia,
del que un rey quería llamar y sentar a su pueblo a la mesa. Y por eso en Apocalipsis nos habla de que el Señor nos va a tener en unas bodas, en una cena, la cena del Cordero. Y nosotros estamos invitados a esas bodas. ¿No lo merecemos? No, no lo merecemos. Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros sepamos cómo mirar. Observemos lo que nos enseña el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 4, verso 24, cuando nos dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Miren, maravilloso, espectacular, hermanos. Nos dice, estas dos mujeres son los dos pactos. ¿A qué pacto se refiere? Entonces, al del poder mayor, que sería el pacto de la promesa, el pacto dado a Abraham, ese pacto dado a Abraham, o el pacto de la ley dado a Moisés. Este sería el pacto de la ley a Moisés y el pacto de la promesa a nuestro padre Abraham. Los dos pactos. Entonces, aquí es donde viene la confrontación entre muchos cristianos. Cumplo la ley, o estoy por fe, o estoy por la ley. Porque cada quien tendría la razón, en cierto modo, desde donde lo esté viendo. Su relación con Dios, hermano, su relación con Dios depende de cómo usted mire, depende de en qué pacto se encuentra. Miren y aclaremos un poco más. Vamos a explicarlo con un poco más detalle. Cuando esas dos mujeres son una ilustración. Ponga atención. Estas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. Recuerden, mire, de los dos pactos de Dios. O sea, le insisto una vez, mi hermano, la Biblia puede haber muchos pactos, pero siempre estará uno en el pacto de ese rey feudal sobre un vasallo, o en el pacto de un poder mayor sobre un poder menor. En el pacto de la obligación, y si no cumples, te voy a destruir y te voy a hacer sufrir, o en el pacto de la misericordia de Dios. Como usted se ubique, así será. Pero tenga cuidado, porque la salvación no es por uno de esos dos. Usted tiene que escoger a quién creer. Y voy a hacer un contexto un poquito histórico para entender un poquito más esto. Aunque ahí es muy claro, si usted lee todo Gálatas capítulo 4, lo va a entender fácilmente ya con esta explicación. Sara tuvo hijos con Abraham. ¿Cuál hijo tuvo con Abraham? Pues ya sabemos cuál es el hijo, ¿cierto? El hijo fue Isaac. Pero Abraham también tuvo hijos con Agar, la esclava, y de allí nació Ismael. Dice la Biblia que la primera mujer, esto es Agar, representa el monte Sinaí. El monte Sinaí está aquí donde vemos esto, ¿sí? El monte Sinaí. Ahí más o menos se considera que es el monte Sinaí. Pero escúcheme, en Génesis 15 que acabé de leer, aquí en Jerusalén, más o menos, en lo que llamamos el monte Sión, ¿sí? Aunque hay muchas versiones de dónde quedaría el monte Sión, pero aquí, Génesis 15, miren, Génesis 15. En Génesis 15, Dios le hace la promesa y hace el pacto con Abraham, ese pacto en donde abrieron los animales por la mitad y solo Dios pasó, ¿correcto? Génesis 15. Ese día hizo un pacto Dios con Abraham y le dijo que tendría un hijo y que grande sería su descendencia, así como las estrellas del mar. Pero lo que ocurrió con Agar ocurrió después, ocurrió en Génesis 16. Y en equivalencia, Éxodo 20. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que primero fue la promesa.
Primero fue la promesa. Primero, por eso está aquí de primeras. Primero fue la promesa. ¿Y qué ocurrió? Abraham y Sara creyeron que les tocaba a ellos generar esa descendencia. Entonces se le ocurrió la maravillosa idea, humanamente hablando, a Sara de decirle a su esposo: mire, ahí está mi esclava, vaya, acuéstese con ella, tenga un hijo, y con ese hijo será el que Dios dijo que nos daría para poblar todo el mundo. En otras palabras, sí, Dios les dijo, y como dirían muchos, por fe, hermano, vaya por fe, ¿no? Por fe. No, la fe era en que Dios sí lo podía hacer, no en que nosotros teníamos que hacer para que Él después hiciera. Entonces, por esa razón, Dios, al igual que con Agar, dice, en el mismo sitio, en el Sinaí, aquí Sinaí, en el mismo sitio, allí fue donde el pueblo recibió la ley. En el mismo sitio en donde los hizo esclavos, esclavos de la ley. Por esa razón, el pacto del Sinaí es el pacto de la ley o el pacto de la esclavitud. Cuando nosotros decimos que nacemos de acuerdo conforme a la carne, nos referimos a nuestras acciones humanas. Mientras que la fe, cuando decimos la fe, tiene que ver es con las promesas de Dios, con lo que Dios nos prometió. Y por esa razón, estas dos mujeres representan los dos pactos. Una sobre lo que Dios le dijo a Sara para que ellos creyeran, y otra sobre lo que ellos hicieron con Agar para tener hijos. La voluntad humana versus la confianza y la fe en Dios. De manera, mis hermanos, que lo que podemos decir hoy en día es que la mujer libre, la que viene del pacto de la promesa, mientras que Agar se le llama la esclava, la esclava. La libre nace, o el hijo libre, Isaac, el hijo libre, nace según la fe, nace según la promesa. No fue por voluntad humana, porque Sara no podía tener hijos. La voluntad humana fue sobre Agar para que naciera Ismael, pero nació esclavo, nació según la carne, nació según el esfuerzo humano, nació sobre esa voluntad humana. Agar dio a luz un esclavo, por más que era hijo de Abraham. En el monte Sinaí, ahí nació Ismael, en Arabia. Todo esto que está acá, mis hermanos, es la península de Arabia. Mire, todo esto es la península de Arabia. Aquí está Jerusalén. Mientras que Isaac nació en Jerusalén, o se refiere a Jerusalén. Quiero que observen lo siguiente, que va a ser definitivo para nuestra vida y la comprensión espiritual. Observen lo siguiente. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 25. Dice: y ahora, está hablando el apóstol Pablo después de la venida del Señor Jesucristo. Y ahora Jerusalén es igual al monte Sinaí. Wow, hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Y ahora Jerusalén, o sea, la hija de la libre, es igual que el monte Sinaí en Arabia. O sea, ¿cómo? Esclavos. ¿Cómo? Sí, ahora, después de la venida del Señor Jesucristo. Después de la venida del Señor Jesucristo, la descendencia de Abraham, es decir, el pueblo judío, se convirtieron en esclavos de la ley.
porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Ellos quieren complacer a Dios por medio de la ley, es decir, la esclavitud, según la carne, según el esfuerzo humano. La versión Reina Valera lo dice así: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Rechazaron la promesa, rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron a aquel que pasó por la mitad para pagar por sus pecados. Pero miren cómo lo dice la versión textual, me encantó cómo lo dice la versión textual. Gálatas 4:25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Es figura de Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos. Porque ellos creen que si cumplen serán salvos. Que si cumplen con todo eso de Éxodo 20. Pero si quieren ser tratados por el pacto de Éxodo 20, mis queridos hermanos, eso significa que aquel que quiera ser tratado por el pacto de Sinaí, le está diciendo a Dios: Señor, si yo fallo, hazme sufrir. Si yo fallo, destrúyeme. Si yo fallo, mátame. Recuerde que ese pacto de la ley hacía pasar a ese rey vasallo que somos nosotros prácticamente sobre esos dos animales partidos mientras él no se comprometía. Sería una estupidez que nosotros nos sometamos a ese pacto. Que digamos: Señor, rechazamos el pacto de la promesa para meternos en el pacto de la ley, de los mandamientos y las ordenanzas. Sería estúpido, sería ilógico. Pero yo prefiero un pacto como el de David y Mefiboset. Yo escojo, mis queridos hermanos, vivir por el de la promesa, porque yo no soy digno de desatarle las sandalias de los pies a mi Señor Jesucristo, porque yo soy un pecador. Hoy les invito a que ustedes reflexionen sobre cómo están viviendo, sobre cuál es su vida espiritualmente hablando. Si ustedes ahora son esclavos, los que tenían las promesas, el pacto, los profetas, los apóstoles terminaron siendo esclavos ahora. Pero nosotros ahora somos hijos de la libre. Nosotros, mis hermanos, la revelación del apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 25, verso al 29, que hay una verdadera Jerusalén, no la de esta tierra, un verdadero monte de Sión. Una Jerusalén celestial a la que nosotros pertenecemos. Esa es la verdadera. La copia de esta tierra es la esclava, es la ley. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, verso 25 al 29. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley, no bajo la promesa. Hicieron como Abraham con Agar. Vamos a hacer para que Dios nos apruebe. Vamos a hacer para obtener la tierra prometida. Nosotros decimos: ya lo hizo todo el Señor Jesucristo. Verso 26. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial.
Ella es la mujer libre, es nuestra madre. Mire que le está diciendo a un pueblo gentil. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, ¿lo comprende? La desolada, los que no fuimos llamados, somos más que las que fueron llamados a ser esposos de Dios. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Nosotros no somos hijos de la ley, no somos hijos de los mandamientos. Dios no nos habló a nosotros en el monte Sinaí, nos ha hablado por medio de los profetas y ahora por medio de su Hijo Jesucristo, Hebreos capítulo 1. Somos hijos de esa promesa que Dios le dio a Abraham, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació del poder del Espíritu. Y por eso nos persiguen a nosotros y no nos quieren a nosotros, porque dice, no cumplimos la ley, no nos circuncidamos. Yo les invito, mis hermanos, a que usted escoja a cuál marco pertenece. Al marco de la promesa, que es el Evangelio de Cristo. Al del poder mayor sobre el poder menor. Yo sé que a usted le han enseñado que Dios le va a restituir, que le va a entregar todo lo que el diablo le robó, que le va a dar todo el dinero y toda la plata que usted se merece, porque usted es un hijo de Dios, usted es hijo del Rey. Nuestro tesoro está más arriba. Nuestro tesoro está en la Jerusalén celestial. Mis hermanos, decida hoy. ¿Por qué usted es salvo? Usted es salvo porque no le hace mal a nadie. Usted es salvo porque cumple los mandamientos. Usted es salvo porque es buena persona. Usted es salvo porque acude a la iglesia. Usted es salvo porque ora. Usted es salvo porque ministra, porque es pastor, porque es líder, porque toca en la alabanza. Usted es salvo por eso. No se equivoque. No se descienda a el monte Sinaí. No descienda a la ley. Porque la Biblia dice, Gálatas capítulo 3 verso 18, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la ha concedido a Abraham mediante una promesa. Y ahí es donde yo digo, puedes traer en tu mano toda derecha todas las cosas buenas que tú hiciste. Un evangelista, el maestro, haber ayudado a tus papás, a tus hermanos, a tus vecinos, no decir mentiras, resistirte al adulterio, a la fornicación, todo aquí, todo lo bueno. Y decirle, Señor, mira, yo hice milagros en tu nombre. Yo resucité muertos. Yo prediqué en tu nombre. Yo hice. Yo fui. Yo entregué mi vida. Y traer aquí, en la mano izquierda, yo era un borracho, un fornicario, un adúltero, un ladrón, un estafador. Yo maté, yo asesiné, yo aborté, yo robé, yo te maldije, Dios, yo hice tantas cosas malas. Y estas dos, lo bueno y lo malo, si llegas así delante de Dios, estás diciéndole, júzgame conforme a tu ley. ¿Me comprendes? Porque habrá gente que dice, no, yo he hecho muchas cosas buenas, entonces Dios tiene que tratarme muy bien. Eso es un pacto feudal vasallo. Entonces, yo creo que no he fallado. Pero cuando Dios te saque la lista de los mandamientos y te diga, ¿mentiste una vez? Tú, que me estás escuchando, ¿mentiste alguna vez? Y si tu respuesta es sí, tendrías que ser sacrificado como ese animal.
¿Quién quiere ese pacto? ¿Quién de ustedes desea ser medido por ese pacto? Señor, esto que traemos no nos sirve de nada, pero hay una promesa. Yo hoy entrego todo esto, entrego mis coronas y entrego mis pecados, Señor, a los pies de Jesús, porque hay una promesa, hermanos, una promesa, la promesa que Dios le dio a Abraham. Esa promesa se llama el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesús, un poder mayor. Nosotros somos como Mefiboset, lisiados, no podemos cumplir, ningún hombre puede cumplir, pero sin embargo Dios te mandó a llamar para ser de la familia de Él, para cumplir la promesa que le dio a Abraham en Génesis capítulo 15. Nosotros pertenecemos no a esta Jerusalén de allá del Medio Oriente que quiero ir a verla y conocerla. Pertenecemos a una mejor, a una celestial. Allá está tu casa, allá está el banquete, allá se sellará el pacto eternamente. Por eso dice, y no lo volveré a tomar más. ¿Hasta cuándo? Dios nos está esperando en una cena única, a ti y a mí, para sellar ese pacto. Ya lo tenemos, ya tenemos la promesa. Tenemos el tiquete, como dice el hermano Kim. Ya lo tenemos, porque hemos creído en Jesús. Miren, mis hermanos, termino con esto. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 10. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza a todos los que creen. Esto también incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Glorificado sea su nombre. Hoy yo le invito a usted que está viendo esta verdad. Hoy yo creo que están cayendo los velos espirituales. Hoy yo creo que usted está entendiendo qué es la salvación. Hoy yo creo que usted ha tomado una decisión en su corazón de decir, no, yo ya no quiero ser mirado como el hijo de la esclava. Yo ya no quiero ser mirado con la ley mosaica. Yo quiero ser mirado como Isaac, hijo de la promesa, hijo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hombre, toda la gloria es de Él. ¿Yo qué tengo que ver en esto, hermano? Yo no tengo que ver nada. Simplemente comunico el mensaje que es. ¿Y saben por qué no se está dando este mensaje como es? Porque la gente no quiere estudiar la palabra de Dios. No quiere conocer el corazón de Dios. Porque les digo algo, mis hermanos. Este pacto de la promesa, tiene una razón de ser. Tiene un marco más grande y se llama el amor de Dios. Eso nos revela que detrás de estos pactos había un Dios, hay un Dios que nos ama. Un Dios que le brota amor, que no está mirando la maldad del hombre como nosotros nos imaginamos por la ley mosaica. Pero si la gente persiste en esa ley mosaica, seguirá siendo tratado conforme a la ley mosaica. Ahora somos hijos del Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre.
y glorificamos tu nombre, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos muestres tu favor y tu misericordia, Señor. Clamamos, Señor, en esta tarde, porque tu voluntad, la voluntad de tu pacto, Señor, la voluntad de tu nombre, sea establecida en nosotros, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Hoy les invito a usted que haga una declaración de fe ahí con su familia, con su hogar. Póngase de pie allí donde usted está. Póngase de pie sobre sus pies, tómense de las manos en su casa y hagan esta declaración. Señor Jesucristo, yo hoy proclamo tu palabra y tu verdad. Te pido perdón, Señor, por haberte visto como un Dios que juzga y condena, como un Dios insaciable en la ira, como un Dios que está mirando nuestros pecados para castigarnos, juzgarnos y condenarnos. Señor, te pido perdón. Y ahora que conozco la verdad, yo confieso que tu promesa es superior a la ley, que tu promesa me da salvación, vida eterna y paz contigo. Porque tú mismo, Señor, nos avisaste desde antes que sería tu descendencia la que aplastaría la cabeza de la serpiente, del opositor, del mentiroso, del acusador. Hoy, Señor, ese sistema se va de mi vida. En el nombre de Jesús se va de mi familia. En el nombre de Jesús se va de mi alma, de mi mente, de mi corazón, de mis hijos, de mi casa. Hoy, Señor, mi casa y yo te serviremos. Y te serviremos porque tú nos mandaste a llamar como hijos. Tú nos escogiste. Tú, Señor, siendo nosotros lisiados, perdidos, extraviados en el pecado, nos llamaste a la cena de las bodas del Cordero. Nos llamaste a esa nueva Jerusalén, a esa Jerusalén celestial. Nos llamaste a absorber, a adoptar la promesa. Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo hoy el poder de tu evangelio y renuncio a toda maldición, a toda condenación. Renuncio a todo castigo para decirte, Padre, Padre, Abba, Padre, ahora soy tu hijo, ahora tú me escogiste, ahora tú me levantaste, ahora tú me sentaste en tu mesa, sin que yo lo mereciera. Hoy, Señor, yo confieso con mis labios lo que creo en mi corazón, que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, que yo pertenezco al pacto mayor, supremo, al de la promesa, al del evangelio, al del nombre del Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias. Ayúdame a ser el Hijo amado tuyo. En todo y a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición, mis hermanos. Y todavía nos falta más. Esto no se acaba aquí, mis hermanos. Todavía nos falta más. Hasta ahora estamos empezando a ver, y para mí es una dicha comunicar la palabra de Dios, como Dios la escribió. Todavía, hermanos, esto es hasta ahora un pedacito de todo lo que viene para nosotros. Miren, hermanos,
Podría haber sido una predicación de esas motivante. No, vayamos a la verdad. Conozcamos la verdad, mis hermanos. Conozcamos la verdad, que la verdad es la que nos hace libres. Una palabra de motivación nos motiva por un ratico, pero usted ahora ya entiende que es hijo de Dios. Usted ya entiende que es salvo. Usted ya no necesita de palabras motivadoras. Usted tiene a Jesús, tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué más, mis hermanos? ¿Qué más? Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, voy a pedirle el favor, vamos a pedirle el favor, vamos a sortear los 3 libros. Vamos a pedirle a la primera persona que saludó. Yo no sé si tengo acá, a ver, ¿a quién fue? ¿Quién fue la primera persona que escribió? Bueno, aquí me parece que es Mary Janet Arena Ruiz. Por favor, Mari, un número de 1 al 25. Mari, por favor, un número del 1 al 25. Vamos a pedirle el favor al profe Jairo. Profe Jairo, un número del 1 al 25. Y vamos a pedirle el favor, a ver, ¿a quién más? Bueno, a Sandrita Vargas. Sandra Milena Vargas Rodríguez, un número del 1 al 25, si son tan amables. Vamos a hacer la rifa de los 3 libros. 3 libros. Un número, Mary, un número del 1 al 25. Nos lo escribe ahí en el chat, por favor. Nos lo escribe en el chat, si son tan amables. Mary, profe Jairo y Sandrita. Sandra dice que el 15. Bueno, ya tenemos el 15. Vamos a mirar. Ya miramos a ver cuál es el 15. Vamos a esperar los otros. Profe Jairo el 8 y Mary Janet el 22. Bueno, vamos a mirar quiénes son los ganadores. Yo los tengo aquí en el listado del celular. Gracias, Clarita, por acordarme. Bueno, aquí tenemos la lista. Vamos a ver el número. Segundo, ya vamos para allá. A ver. Opa. Ya se me refundieron. Aquí está. Bueno. La número 1 era Sandrita Milena Pinilla. La 2, Sandra Rodríguez. El 3, Gloria Osorio. 4, Mary Janet Arenas. 5, Lauri Daniela Díaz. 6, Claudia Garnica. 7, Elsa Rodríguez. 8, que fue un ganador. El número 8, Zoraida García. El 9, Blanquita Torres. 10, Alirita. El 11, Carolina Meneses. 12, Luisita Fernanda Patiño. 13, Patricia Gutiérrez. 14, José Andrade. 15, Daniela Chacón. Otra ganadora, Daniela Chacón. 2 mujeres, Zoraida y Daniela. 16, Alba Rodríguez. 17, Paola Alarcón. 18, Yolima Tapias. 19, Ruth Fabiola Espinosa. 20, Yarlenis Pertús. 21, Alirio Díaz. Y 22, Esperancita Rodríguez, la ganadora. Ahí están, 3 mujeres ganadoras. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones a esas 3 mujeres que se ganaron el libro Rompiendo las Cadenas de Neil Anderson. Es un libro que les recomiendo a todos. Bueno, bendiciones a todos. Espero que estén muy contentos. Háganme saber su testimonio hoy de si la palabra llegó a su corazón, de cómo hoy reciben esta noticia, mis hermanos. Cómo salimos de la esclavitud para ser hijos de la libre, hijos de la promesa de Dios. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Diego Torres, espero que le haya pasado un feliz cumpleaños. Lo estuve llamando ayer varias veces. A ninguno de los 4 teléfonos que tengo, ni los 2 de su señora, ni los 2 suyos me respondieron. Pero de verdad, de corazón.